¿Cómo está la iglesia Nueva Vida? Qué alegría estar en la casa del Señor. Qué precioso tiempo de alabanza. ¿Cuántos se gozaron en la alabanza con nosotros? Qué precioso estar en la presencia del Señor y cantar todas esas canciones. La última canción, bueno, todas muy lindas, pero la última retomaba algunas de las palabras justamente que están escritas, que el apóstol Pablo escribe en la carta que estamos viendo. Estamos en la serie sobre la carta a los Efesios. Su nombre sobre todo es, sobre dominio, sobre poderes, sobre tronos, sobre reinos. Su nombre sobre todo es. Así que vamos a empezar esta predicación dándole un aplauso fuerte al Rey de Reyes, cuyo nombre está sobre absolutamente todo. Hasta ahora en esta serie hemos visto cómo Pablo nos enseña sobre quiénes somos en Cristo y cómo la iglesia es una comunidad de creyentes que juntos responden al llamado de Dios de ser su pueblo. Veíamos que en la iglesia no hay espectadores, por ejemplo. Todos somos parte del llamado de Dios. Todo hay algo que podemos hacer para contribuir, para estar juntos. Todo hay algo muy poderoso en el hecho de juntarnos, de reunirnos, de estar presentes juntos. Nos damos cuenta que juntos somos una familia. Juntos somos un cuerpo, somos sus hijos, su pueblo, ciudadanos del reino de Dios. Juntos proclamamos su palabra. Juntos predicamos, somos transformados por su Espíritu, disfrutamos su presencia, disfrutamos también de sus promesas, nos gozamos en su casa, celebramos juntos su nombre, experimentamos juntos su amor, su bondad. Y nos damos cuenta que nuestro llamado es un llamado en plural como pueblo. Nuestras recompensas son presentadas en plural. Somos beneficiarios, hijos, embajadores en plural. Por lo tanto, la respuesta a nuestro llamado debe ser siendo conscientes que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer en equipo. Lo vamos a hacer con otras personas que responden a ese llamado, que tienen un llamado de parte del Señor también, que tienen un propósito, un destino que tenemos que hacer todos juntos, ensamblar todos juntos. Cada uno con dones, con talentos diferentes que el Señor ha puesto en ellos. Y durante toda la primera parte de esta carta a los Efesios, Pablo invita a la iglesia a entrar en el plan de Dios, entrar en su plan para cada uno de nosotros. Y una de las cosas que hace para invitarnos a hacerlo, nos habla de cómo éramos antes, dónde estábamos antes, quién éramos antes y lo que hemos llegado a ser en Él, estando en Él. Y a partir del capítulo 4, Pablo comienza a exhortar a la iglesia, enseñándonos cómo es el carácter de los hijos de Dios, cómo debe ser nuestro carácter. Aquí Pablo entra en una nueva dimensión, podríamos decirlo así, de nuestro llamado. Al principio habla de nuestra relación con Dios, ahora hablará de nuestra relación también los unos con los otros. Y en su carta hace declaraciones bien que pueden parecer radicales, sobre todo en su tiempo. Declaraciones radicales en cuanto a servicio, en cuanto a amor mutuo, a respeto mutuo. En su tiempo las jerarquías eran muy importantes. El orden social era tan estricto que los cristianos, por predicar de amor y de sujeción mutua, de perdón hacia los que te hacían daño, se les acusaba de crear desorden público. El amor que Pablo aprendió del Señor es algo muy radical para su época. Decir en otras palabras que no importa la clase social, no importa qué tanta influencia tenga la otra persona, si es más o menos que tú, no importa tu dinero, tu nivel de educación, todos somos hijos de Dios, herederos según las promesas. Todos sométanse los unos a los otros, ámense, todos somos igual para el Señor. Eso es lo que enseña Pablo. Y a veces nos cuesta aplicarlo, entenderlo. Imagínense en ese tiempo. Filipenses 2:3, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Superiores a ustedes mismos. En un mundo donde jamás alguien superior se humillaría para considerar a alguien que tiene quizás menos posesiones, o menos dinero, o menos riqueza, o menos educación como superior. Pablo dice esto. Y hoy no es tan distinto, si somos honestos. La diferencia es que en el tiempo de Pablo eso estaba escrito por leyes. Quizás esa es la única diferencia que hay entre el tiempo de Pablo y hoy. No está escrito. Son quizás sentimientos en los corazones. Pero eso es el amor de Dios. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros.
siendo creador del universo, siendo Dios. La Biblia dice unos versículos más adelante en Filipenses 2:7, dice, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Y a eso nos invita la palabra, a eso nos invita Pablo. Él nos explica que el amor y la gracia de Dios también nos responsabilizan y nos llaman a imitar ese mismo amor. En un mundo dividido por clases sociales, niveles de educación, idiomas, cultura, creencia, niveles de autoridad, Pablo, inspirado por Dios, enseña que el amor trae unidad. Unidad, sumisión unos a otros. Y no por autoridad legal, pero por amor. Un amor que pasa por alto esas jerarquías o normas sociales, un amor expresado de una forma muy concreta, sometiéndose unos a otros, ayudando, atendiendo al necesitado, alimentando al pobre, cuidando al huérfano, a la viuda, los que el mundo consideraba como inferior, como un peso para la sociedad. La iglesia los toma y los cuida. El amor de Dios es un amor al cual tenemos acceso por su gracia. Y esa gracia no solo es regalo, lo veíamos la semana pasada, también es responsabilidad. La gracia también es servir. Somos responsables de predicar el evangelio que trae libertad a todo aquel que cree. Y somos responsables de vivir según lo que predicamos, según esa gracia y ese amor. Vivimos en un mundo que sigue desesperadamente necesitando paz, consuelo, amor. Según estadísticas publicadas por Estadísticas Canadá desde el 2020, después de la pandemia, la depresión y problemas mentales aumentaron de 20 a 40% en América Latina. Se cree que es por varios factores: dificultades financieras por la recesión económica, violencia cada vez más grande, escasez en cuanto a comida, familia entera luchando por tener algo para comer en ciertos países, revoluciones políticas, el acceso a la propiedad reducido, y esto provoca una falta de confianza en las instituciones, en el gobierno, en las autoridades, y el hecho de siempre sentirse impotente concerniente a lo que ocurre alrededor suyo. La corrupción, la violencia, la injusticia, eso aumenta problemas mentales, aumenta la depresión. Y hablando específicamente de América Latina y de inmigrantes que vienen hacia el norte, por ejemplo, hacia Canadá, quizás han escuchado hablar del Healthy Immigrant Effect. A lo mejor algunos lo han vivido. En español quiere decir el efecto de los inmigrantes con buena salud. Los inmigrantes que llegan a Canadá parecen estar con mejor salud mental que los nativos del país. Y se cree que es probablemente por la esperanza de un nuevo inicio, nuevas oportunidades. Sin embargo, con el tiempo, esa buena salud disminuye para muchos. Y a lo mejor es por el estrés de tener que integrarse, aprender el idioma, encontrar trabajo, encontrar dónde vivir, hacer equivalencias de estudio, o para algunos terminar sus estudios en otro idioma. Muy concretamente, la iglesia debe responder a esas necesidades para realmente ser el pueblo de Dios, estar cerca de la gente, para realmente ser de bendición para el mundo, reflejar el amor de Dios. La paz que Cristo nos da es integral, es más que solamente para el futuro, es también para el presente. Un corazón que conoce el amor de Dios es un corazón lleno de compasión, de empatía, deseo de hacer algo más para ayudar, deseo de aliviar el dolor. La iglesia encuentra su identidad en Cristo y su existencia tiene sentido al tomar su lugar también en este mundo, en la sociedad, comprender que somos representantes y predicadores del amor de Dios en medio de un mundo quebrantado, que necesita saber que hay un Dios que lo ama, que se preocupa por ello y que su pueblo es la prueba de ese amor como sus representantes. Jesús es un Dios personal que atiende nuestras necesidades y a través de su iglesia trae luz, consuelo, paz y esperanza a un mundo quebrantado. Eso somos tú y yo. La paz que Cristo nos da es mucho más amplia de lo que muchas veces nos imaginamos. Muchas veces reducimos esa paz y nos enfocamos solamente en un plano, en una área. A veces solo pensamos que son promesas para el futuro. Y solo pensamos que en Cristo tenemos esperanza de algún día tener paz. Algún día Él volverá y tendré paz. Ahí tendré vida eterna. Y aunque esto no es mentira, es verdad. Tenemos promesas de vida eterna. Paz en la presencia del Señor. Promesas para un futuro. Eso no es todo.
La vida eterna comienza desde el momento en que crees en Jesús. Eres llamado a ser luz, portador de paz, defensor del indefenso. Hay esperanza para el mundo hoy. Hay esperanza para el corazón quebrantado hoy. Hay esperanza para los matrimonios rotos hoy. Hay esperanza para los afligidos. Cree en el Señor Jesucristo y conoce la esperanza que Él te da. Donde el enemigo trae destrucción, Cristo trae sanidad, unidad, amor y paz. Alguno puede decir amén. Yo creo en ese Dios que trae esperanza hoy. Debemos ampliar nuestra comprensión del Evangelio de Jesucristo, de la paz de Dios. Hay una paz que podríamos decirlo vertical. Hablando en los últimos mensajes, eso es lo que veíamos, paz para con Dios, entre mi persona y el Señor. 2 Corintios 5:19 dice, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Hemos recibido paz, reconciliación, perdón, pero también somos portadores de esa paz. Somos invitados a vivir y construir juntos un presente mejor. Cristo nos mostró quién es el Padre, pero más aún también nos mostró quiénes somos nosotros. Ovejas que necesitan un pastor. Y Dios es nuestro buen pastor. Y Él se ha fijado en el ser humano, lo ha creado, lo ha amado, lo ha bendecido. Y mismo cuando hemos fallado, cuando nos hemos alejado y rebelado, Él ha venido a buscarnos. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y eso es un mensaje que ha de llenarnos de esperanza. Quizás nos asombra, pero nos llena de esperanza y amor hacia Él. Tal como el salmista escribe en el Salmo 8, versículo 3 al 6, dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Eso somos nosotros para el Señor. En Cristo puedes descubrir tu identidad en esa dimensión vertical, tu relación con Dios, quién eres para Dios, cómo Dios te ve. Y aquí hay dos realidades de cómo Dios te ve, sin Cristo y en Cristo. Sin Cristo, una oveja sin pastor. Un pecador que necesita ser salvo, culpable de toda clase de maldad, ajeno a las promesas de Dios, extranjeros para el pueblo de Dios. Pero en Cristo eres perdonado, eres santificado, eres hecho hijo, eres hecho heredero. Llegas a conocer las promesas del Señor para tu vida. Cuando estás en Cristo eres hecho hijo. Si tú lo crees, puedes decir, ese soy yo. Yo estoy en Cristo, hecho heredero, hecho hijo. Por la sangre de Jesús es que encontramos esa identidad, esas promesas. Esa paz que podríamos decir vertical para con Dios, una paz que hace de ti un hijo. Pero les voy a invitar a ver una dimensión horizontal. Paz con nuestros hermanos. Paz dentro de la iglesia. Paz en nuestras relaciones. Amigos, familiares, padres, hijos, esposos, esposa, empleados, patrones. Decir que el mensaje del Evangelio es solo para un futuro mejor y que solo es un mensaje personal para tu relación con Dios y lo que tú recibes de Dios solamente es un mensaje incompleto. Sería amputarle una parte muy importante al Evangelio. El Evangelio es paz, esperanza, como decíamos, para hoy, entre Dios y los hombres, pero también en medio nuestro. También entre nosotros. Es transformación en tu forma de vivir, de pensar, de actuar, de hablar, de tratar a los demás. Y en los capítulos siguientes de Efesios, Pablo va a comenzar a hablar de esa dimensión horizontal. Claro que Cristo vino a salvarnos del pecado, a reconciliarnos con Dios, a darnos un futuro y esperanza, pero también nos vino a mostrar cómo debemos vivir, representándolo a Él frente a los hombres. Los 3 primeros capítulos de Efesios nos hablaron de gracia. Los capítulos 4 al 6, en los cuales vamos a entrar ahora, nos hablan de las consecuencias de esa gracia en nuestra vida. En estos capítulos, Pablo nos invita a vivir de una forma coherente con lo que creemos y nos invita a obedecer a la palabra. Y sabe, la obediencia siempre es resultado o respuesta
de la gracia. Dios actúa primero mostrando su amor, su perdón, su gracia, y luego nosotros respondemos en obediencia. Y hasta este momento, en esta carta que estamos leyendo a los Efesios, Pablo solamente da una orden o un imperativo. Lo veíamos la semana pasada cuando les dice, recuerden. Diga conmigo, recuerden. Eso les dice. Pablo dice, recuerden. Ese es el primer imperativo que les da en esta carta. Recuerden dónde estaban. Recuerden que antes eran extranjeros, no tenían acceso, eran ajenos, pero Dios vino a rescatarlos. Qué preciosa palabra, pero Dios. Mire dónde estaban. Recuerden quiénes eran. Recuerden lo que tenían y sobre todo lo que no tenían. Pero Dios les dio acceso. Pero Dios los fue a buscar. Pero Dios les dio acceso a su pacto, a sus promesas, a su plan. Y Pablo, luego de explicar todo lo que Dios hizo por nosotros, comienza esta exhortación. El amor de Dios es tan grande, su salvación es tan poderosa, su gracia tan sublime, que los creyentes tenemos que vivir una vida coherente con ese amor. Y esto es un llamado, no es solo para los líderes, para los pastores, es para cada creyente, cada beneficiario de la gracia de Dios tiene ese llamado. Aquí en los primeros versículos de Efesios 4, Pablo nos va a exhortar de la siguiente manera. Leamos juntos Efesios 4, versículo 1. Dice, por eso yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El mensaje de hoy lleva por título, viviendo dignamente. ¿Pero qué es vivir dignamente? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice estas palabras? Porque aquí no estamos hablando de estatus, de dinero, de posesiones, de poder. No se trata de autoridad, no se trata de lujos, no se trata de nada de lo que el mundo pueda quizás categorizar como dignamente. Es algo completamente diferente. Pablo, de hecho, nos va a explicar, lo va a decir en la próxima parte de esta misma frase. Efesios 4:2 dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Vivir dignamente es aprender a aplicar esto. Nuestra relación con Dios debe afectar nuestra relación con los demás. Aquí él plantea un desafío. Para hacerlo, primero nos recuerda lo que hemos recibido. Y él hace un énfasis que se pierde en la traducción en español, en el primer versículo que leímos. Vivan dignamente según el llamado. Pero si quisiéramos ponerlo, recuperar el énfasis que él quiere hacer, tendríamos que decirlo, vivan de una manera digna del llamamiento con el que han sido llamados. 2 veces la palabra llamar, llamados, llamamiento. Es un llamado, es el llamado del Señor que nos motiva a vivir para Cristo. Porque ese llamado es tan grande, tan poderoso, es una prueba tan concreta del inmenso amor de Dios, que los creyentes al comprender el amor, al comprender ese llamado, tienen que imitarlo después. Tienen que imitar ese amor. Y de lo primero que Pablo habla es de humildad, siempre humilde. Vivir dignamente es tener un corazón y una mente humildes. Muchos pasajes bíblicos nos hablan de esta verdad, de esta importancia de la humildad. Por ejemplo, el Salmo 138, versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Algo que debemos recordar para mantener un corazón humilde. Dios a todos nos perdonó. A todos nos sacó de nuestros malos caminos. Y los que aún están en malos caminos, Dios los puede sacar de ahí también. Pero nadie puede sentirse superior a los demás o decir que está más cerca de Dios por algún mérito personal. Si algo hemos hecho es recibir el regalo de Dios, recibir misericordia, recibir perdón, su salvación. Si podemos decir que hoy tenemos herencia eterna es porque Dios decidió hacer de nosotros sus herederos. Dios rompió las cadenas que nos ataban, quitó la culpa de sobre nosotros y por la sangre de Cristo Él nos declaró libres, perdonados, herederos y hijos. Si hemos recibido paz para con Dios es por medio de la sangre de Cristo Jesús, no por medio de mi esfuerzo o de mis méritos. Es el Señor Jesús quien lo hizo. Él es quien nos acercó. Y si Dios nos pide que seamos humildes,
Como buen maestro, Él nos enseñó primero cómo hacerlo. Por eso Pablo escribe en otra de sus cartas, en Filipenses 2, versículos 5 al 8, él dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo no nos pide algo que Él mismo no haya hecho para nosotros, para mostrarnos el ejemplo. Como lo hemos visto varias veces, Cristo no es solo quien nos revela perfectamente quién es Dios, pero también nos revela quién podemos ser nosotros al imitarlo a Él. Imagen de Dios, somos imagen de Dios. Tenemos que seguir a Jesús, procurar ser como Él. Y aparte de ser humilde, ser imagen de Dios, es también aprender a perdonar. Ese perdón que Dios nos mostró debemos nosotros también mostrar. En la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, cuando ellos lo van a ver y le dicen: enséñanos cómo debemos orar. El Padre nuestro le enseña a Él. En Mateo 6:12, una de las frases, Él dice: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. Él da por hecho que este perdón existe en el corazón de sus seguidores. Perdonar es parte de ser humilde. Perdonar es darte cuenta que aquellos que te ofenden son igual de culpables que tú ante Dios. Perdonar a tus enemigos es tener la actitud de alguien que admite que un día también tú fuiste enemigo de Dios, pero Él te perdonó. Aquel que quizá te cae mal también tiene desafíos, errores, tentaciones con las que lucha. Igual que tú, temores, angustias, luchas. Igual que a ti, el Señor lo perdona, lo restaura, lo levanta, es paciente con Él. Y unos versículos más adelante Jesús vuelve a hacer énfasis en esto. En esa misma oración, en Mateo 6:14, Él dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero dice después: si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Jesús crea un precedente de reciprocidad en un mundo corrupto por los deseos egoístas de venganza. Cristo viene a poner un par invitándonos al perdón. En Cristo no se trata de quién golpea más fuerte. Se trata de quién se humilla para perdonar y traer paz. Mucho sufrimiento en el mundo y también en el cuerpo de Cristo es causado por la falta de perdón. Y muchas veces la falta de perdón viene por falta de humildad. Un corazón altivo creerá que tiene méritos para el perdón que recibe de Cristo y creerá que no tiene por qué perdonar. Por eso Pablo en su carta a los Efesios, antes de llegar a este punto donde habla de humildad, primero les recuerda de dónde los sacó el Señor. Recuerden, extranjeros eran antes, extraños, ajenos, sin Dios, sin esperanza, sin fe, muertos en sus pecados. Pero Dios los salvó sin que ustedes lo merecieran. En respuesta a esa salvación, vivan dignamente. Y aprendemos humildad al vivir en comunidad, al vivir juntos, porque parte de la humildad es aprender a vivir juntos. Ahí aprendes que nosotros también a veces nos equivocamos y herimos a los demás. A veces hablamos mal, a veces nos expresamos mal y salen palabras que pueden herir. Muchas veces ponemos énfasis en lo que el otro me hizo y cerramos los ojos a lo que nosotros hicimos. Cómo yo me sentí, pero no lo que yo hice. Cómo me ofendió, pero no cómo respondí. Humildad es reconocer cuando te equivocas y aceptar la corrección de Dios para tu vida. Pero muchas veces en vez de tomar la enseñanza, lo primero que pensamos es: esta palabra es para tal persona. Y quizás el Señor está hablando a tu corazón y dice: lo que yo estoy sintiendo debiera sentirlo Él mejor. Él debiera estar siendo corregido, Él debiera conocer esto. Ojalá tal persona esté escuchando. Y en Nueva Vida a veces es difícil saber si tal persona está escuchando o no. Así que de pronto empezamos a orar: Señor, que llegue rápido si es que no ha llegado y que pueda escuchar esta. Pero la palabra es para ti.
Y cada uno que tome lo que el Señor le enseña, cada uno que tome lo que el Señor le está hablando, la palabra de Dios te está hablando. No se trata de lo que el otro debe hacer, cambiar, corregir, mejorar. Se trata de lo que tú debes hacer, de lo que el Señor te está invitando a ti a hacer, a corregir, a transformar en tu fe, en tu relación con Dios, en tu relación con los demás, en tus labios, en lo que dices, en cómo actúas. La Biblia nos responsabiliza. Por eso Jesús dice en Mateo 7:3, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le da importancia a la viga que está en el tuyo? Muchas veces somos cazadores de astillas. Vemos que es la astilla de los demás. Ojos de águila para ver la astilla del vecino, pero ciegos para ver lo que hay en nosotros. La Biblia nos llama a ser diferentes, nos llama a ser humildes, a reconocer nuestros errores. Eso es vivir dignamente. Eso es el carácter de un seguidor de Jesús. Eso es la verdadera fortaleza. Ser fuerte no es parecer intachable y irreprochable. Es reconocer tus errores y cambiar. Eso es ser fuerte y valiente en el Señor. Ser humilde. Eso es ser fuerte en el Señor. Muestra un carácter fuerte porque no hay orgullo. Tú vences tu orgullo con tu humildad. Eso es ser fuerte. En el Señor eso es ser fuerte. Y a veces contradictorio con lo que el mundo piensa que es ser fuerte. La segunda palabra que aparece para explicar lo que es vivir dignamente es la palabra amables. Primero sé humilde, pero luego dice sean amables. Otras traducciones dice mansedumbre, sean gentiles. Y aquí no estamos hablando de una falsa gentileza que cierra los ojos, que no es fingir que todo está bien cuando en realidad no lo está. No es esto el mandamiento, no es esto lo que la palabra de Dios nos quiere decir. La Biblia no nos dice que ignoremos nuestros sentimientos o nuestros problemas. Algunos se preguntan, si la Biblia me dice que sea gentil, entonces es malo enojarse. ¿Será pecado enojarse? Algunos se preguntan. Enojarse no es pecado. Pablo escribe en esta misma carta a los Efesios, unos versículos más adelante, en Efesios 4:26, dice, si se enojan, no pequen. O sea que puede enojarse sin pecar. Enojarse no es pecado. Es lo que haces estando enojado que puede ser pecado. De hecho, el motivo de tu enojo revela muchas cosas de tu corazón. El enojo es como una ventana a tus sentimientos que revela lo que realmente te importa. Si te enojas por algo, es porque eso te importa. Si hay algo que te causa frustración, es porque ese tema o esa persona o lo que sea que te hace enojar es importante para ti. Hay varios motivos por los que nos enojamos. Algunos de ellos más importantes. Tengo una imagen, por ejemplo. Vamos a ver una imagen de algún motivo para enojar. Enojo. Hambre. ¿Cuántos son así? Sean honestos. Dígame, no soy el único que cuando tengo hambre es más difícil trabajar, por ejemplo. Es más difícil ser paciente. Enojo causado por el hambre. Algunos se enojan cuando tienen hambre. Algunos se enojan también cuando no consiguen lo que quieren. Algunos se enojan cuando pierden. ¿A cuánto no les gusta perder? Todos se quedan calladitos porque nadie quiere confesar. ¿A cuánto no les gusta perder? Sean honestos. A algunos no les gusta perder. Y siguen igual de calladitos. Ya no importa, quédense así nomás. El Señor sabe, el Señor conoce su corazón. Pero ¿sabe qué? Y nos reímos, y es cierto que es gracioso, pero hay cosas que tienen algo en común estas razones que nombré. Giran en torno a ti. Giran en torno a lo que tú obtienes, a lo que tú quieres, a lo que tú recibes. Pero Cristo nos enseña que hay otros motivos para enojarse. Y un pasaje bien claro de Jesús enojándose es cuando sacó a los mercaderes del templo. Ahí Cristo estaba enojado. La Biblia nos cuenta que derribó las mesas de los que vendían en el templo y hasta regó por el suelo el dinero. El templo estaba dividido en varias secciones para que entiendan el motivo de su enojo. Y una de esas secciones era para los pobres, para los enfermos y para los extranjeros que no podían ir a las otras secciones. Los mercaderes en el templo le habían quitado ese lugar, el único lugar que ellos tenían para ir a orar, a adorar. No tenían acceso, como les decía, al resto. No es tanto el hecho de que estaban vendiendo, pero es el lugar donde estaban vendiendo. Es el hecho que le quitaron ese lugar a los enfermos, a los necesitados, y nadie los defendía. Los dejaban estar ahí, el único lugar que tenían para orar. Por eso Jesús, cuando se enojó, quitó las mesas. Y el texto nos dice que luego de quitar las mesas, ellos, los enfermos, vinieron y Él los sanaba. El enojo en sí no es pecado. Como les decía, el pecado es cómo manejas tu enojo. ¿Qué provoca en ti el enojo? ¿Por qué te enojas? ¿Está tu enojo
centrado en ti o en una situación injusta para alguien más. ¿Se alinea tu enojo con el carácter de Dios? Como decía, nuestro enojo es una buena indicación de lo que realmente cuenta para nosotros. Una situación que te hace enojar es una situación importante para ti. Y hay cosas que deben hacer enojar a la iglesia. Cosas que deben hacer enojar a los hijos de Dios. La injusticia en todas sus formas. Ver gente que vive situaciones terribles, situaciones injustas, provocadas por otras personas, provocadas por injusticia del ser humano. El caos que el pecado provoca en el mundo, la violencia, la maldad, la infidelidad, la falta de amor. Y como iglesia debemos reaccionar, pero de una forma digna del Señor Jesucristo. En Jesús el enojo provocó restablecer la justicia. Su enojo provocó bendición. Cuando nos enojamos muchas veces, en vez de provocar bendición, hacemos lo contrario, lo arruinamos más. Y se empeora la situación. Muchas veces eso provoca el enojo. Pero que el enojo no sea una puerta abierta para el pecado. Que tu enojo tenga como efecto lo que hizo Jesús: bendecir al necesitado, ayudar al pobre, darle un lugar a los que han sido sacados injustamente. Ser humano a veces te llevará a enojarte. Luego Pablo nos habla de paciencia. Pacientes, dice, tolerantes unos con otros, en amor. El amor nos capacita para la tolerancia de la que Pablo habla. Toleramos a nuestros hermanos por amor, porque hemos llegado a comprender que son amados por Dios. Hemos llegado a comprender su valor como personas, como seres humanos. El amor es más que un sentimiento u emoción, es un acto voluntario, es una decisión. En el amor también debemos comprender este concepto, esta dimensión vertical, horizontal. El amor vertical, o sea, hacia Dios, conocerlo cada día más. Mientras más conocemos a Dios, más lo amas. Y aplicar lo que Cristo dijo al decir lo más importante: ama a Dios sobre todas las cosas. Pero también es importante conocer el amor de Dios hacia mí y hacia los demás. Mi relación con Él, quién soy en Él y por Él. Dónde Él me puede llevar, pero también ese amor después, podríamos decirlo, horizontal hacia mis hermanos, mis semejantes. Cada ser humano hecho a la imagen de Dios, cada ser humano tiene el potencial de ser hecho hijo de Dios al creer en Cristo. Debemos nosotros también aprender a amar, tal como dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntan esto a Jesús: ¿qué es lo más importante de toda la ley? Y Él dice: ama a Dios por sobre todas las cosas. Y lo segundo, ama a tu prójimo. Y va más allá, dice: esto es lo más importante. Si haces esto, ya lo has hecho todo. No necesitas conocer ni siquiera el resto de la ley. Si logras amar a Dios y amar a tu prójimo, ya lo has hecho todo. Ya has cumplido con todo. El amor permite cumplir perfectamente la ley. El amor quita lo que estorba en tu vida. Cuando comprendes esto, comienzas a vivir en amor. Y ya no es necesario nada más. Te das cuenta que con eso lo tienes todo y ahí comienzas a formar tu carácter como hijo de Dios. Teniendo a Dios en tu vida lo tienes todo. Y esto también es importante porque el amor a Dios el amor que Dios nos da y que nos pide que tengamos es un amor que no puede encontrar su fuente en ningún otro lado que en el Señor. Con ningún otro puedes amar de esa forma. Con ningún otro. Dios es la fuente del amor verdadero, un amor desinteresado que realmente busca beneficiar al otro, un amor que ama realmente y que quiere acomodar al otro. No es un amor por motivación humana, es un amor estimulado por Dios. Y es importante también subrayar lo que dice Pablo: tolerante unos con otros en amor. Esa reciprocidad es importante. No puede y no debe ser un amor en un solo sentido. Mientras tu hermano te ama, responde con amor. Es cierto, en algún momento no estarás quizás de acuerdo con tu hermano. En algún momento conocerás a alguien con quien no estás de acuerdo, con quien no te llevas tan bien. Pero el amor de Dios nos lleva mucho más allá de eso, de me cae bien o estoy de acuerdo, en desacuerdo. Más bien es mi hermano. Es un hijo de Dios igual que yo. Es una persona imperfecta como yo. Una persona con desafíos como yo. Una persona que tiene temores como yo. Una persona con inseguridades como yo. Y cuando comienzas a darte cuenta que esa persona quizás te cae mal por alguna razón, pero que es como tú, también tiene problemas y desafíos y temores y angustia y dolores y heridas, te darás cuenta que en realidad no se trata de me cae bien, me cae mal,
Se trata más bien de estamos todos rotos de una forma u otra. Y necesitamos todos que el doctor de los doctores venga a sanar nuestro corazón, curar nuestras heridas, perdonar nuestros errores. Y quizás esa persona que cometió errores, que te hirieron, no es tan diferente a ti. Y tú también quizás cometiste errores que hirieron a otro. Y debes liberar tu corazón perdonando, dando otra oportunidad, trabajando para mantener la unidad. Por eso Pablo también escribe en Efesios 4:3, en el versículo siguiente: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Vivir de una manera digna es también mantener la unidad entre nosotros. Todos compartimos el mismo llamamiento y vamos juntos a un mismo destino. Por eso también Pablo agrega en los próximos versículos, de los versículos 4 al 6, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Unidad, todos juntos. Y sabe, unidad no quiere decir ser todos iguales. Es trabajar juntos con un mismo objetivo. En la unidad hay diversidad de dones, de llamados, diversidad de formas que usted puede ser parte del plan de Dios, formas en que puede servir. Y es en el servicio que Cristo también forja tu carácter, trabajando tu corazón. Si tú lo dejas, Él puede obrar en tu vida y darte acceso a todo lo que hemos estado aprendiendo, todo lo que hemos visto, las promesas, riqueza de su gracia, salvación, perdón, amor, si tan solo puedes creer. Ahí tendrás acceso a su paz. Nuestro mundo necesita paz. Nuestro mundo necesita ser transformado y Cristo nos promete esa transformación, y eso comienza en su iglesia, con un pueblo que decide ser luz en la oscuridad, que decide predicar paz, un pueblo que se mantiene firme en sus convicciones, firmes en la fe. Eso es parte de lo que Pablo también enseña: mantenernos firmes, no dejarnos influenciar por toda clase de doctrina. Él mismo dice, por toda clase de enseñanza. Pablo nos enseña que uno de los regalos de Dios para su iglesia, más que ser los dones, son las personas puestas por Dios para enseñar, guiar, capacitar al pueblo, llevarlos a ser maduros espiritualmente. Y luego de enseñar esto, dice en Efesios 4, 14 y 15, dice: así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Esa es nuestra meta. Llegar a crecer, ser maduro, ser como Él. No busque doctrinas que están a la moda, busque la palabra de Dios. Debe aprender a ser sólido en la palabra, sólido en el Señor, maduro en su fe. Y al llegar a esa madurez también llegará a comprender quién eres en el Señor. Y una prueba de madurez espiritual es que aprendes a aplicar la palabra. Una cosa es conocer la palabra, otra cosa es aplicarla. Al final de este capítulo, Pablo, como concluyendo lo que ha enseñado, escribe con ejemplos, detalladamente. Efesios 4, 25 al 32, él dice: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. O sea, que no permanezcan así, no sigan enojados. Ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Puedes preguntarte: ¿qué es lo que mis palabras han provocado en los demás? ¿Qué es lo que mis palabras han hecho en las personas que escucharon lo que digo? ¿Qué tipo de conversaciones he tenido?
¿Cuántas veces quizá he herido a alguien con mis palabras? ¿Cuántas veces he compartido una información que no es de bendición, que no es para edificar? No agravien al Espíritu Santo, agrega él. Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la revelación. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Ese es nuestro llamado como pueblo. Así es como podemos representar a nuestro Dios, Dios de amor. Hay un camino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros, un camino en el cual Cristo mismo caminó y que nosotros como sus seguidores debemos tomar. El camino de amor, de verdad, de integridad, de justicia, de bendición. Cada uno es llamado a hacerlo y a vivir dignamente, representando a Jesús. Quiero invitarlo a que se ponga de pie con nosotros. La invitación de Cristo es para cada uno de nosotros, para todos. Una invitación a vivir dignamente en toda área de tu vida, en todas tus relaciones, en tu forma de actuar, de hablar. Vivir dignamente también es vivir con esperanza, sabiendo que no estás solo. Cristo está contigo en todo tiempo, teniendo esperanza para tu presente y también para tu futuro. Vivir dignamente es saber que hay promesas eternas para ti, que esas promesas son realmente tuyas y puedes ser parte de algo mucho más grande que cada uno de nosotros. Vivir dignamente es saber que Cristo vino a darte vida y es comenzar a vivir según esa vida, sabiendo que las palabras de Jesús cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, son tan reales que puedes confiar en ellas para tu futuro, puedes confiar en ellas para tu eternidad. En Él eres nueva criatura, una nueva creación, tal como lo dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú puedes ser parte de esas promesas, puedes ser hecho nueva criatura y empezar de nuevo, empezar a vivir una nueva vida, ser parte del pueblo de Dios, un pueblo que procura vivir dignamente según las promesas que Dios le ha hecho. Si tú quieres eso, si quieres entrar en esas promesas o quizás volver a esas promesas, si quieres entregarle tu vida a Cristo, reconocer humildemente que lo necesitas, que necesitas su perdón, que has fallado como todos nosotros y que quieres acercarte a Dios, conocerlo, entregarle tu vida, seguirlo, puedes hacerlo hoy mismo. Hoy mismo puedes decirle a Cristo que crees en Él, que sabes que Él murió en una cruz para perdonar tus pecados, pero que resucitó al tercer día, dando así esperanza a cada uno de nosotros y el conocimiento de que también resucitaremos. Así que si tú quieres hacerlo, si tú quieres seguirlo, lo único que tienes que hacer es creer y aceptar que sea tu Señor, que sea tu Salvador, decírselo en oración. Y quizás dices: yo no sé orar, nunca he orado, no sé qué decir, no sé qué palabra hablar. No te preocupes, vamos a hacerlo juntos. De hecho, la iglesia, como una familia que somos, vamos a orar juntos, vamos a repetir esta oración juntos, acompañando a los que quieren hacer esta oración por primera vez. Así que si quieres hacerlo, puedes repetir conmigo estas palabras. Dile: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por la vida que me das. Quiero vivir dignamente según el llamado y las promesas que me has hecho. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Quiero seguirte, ser cada día más como tú. Hoy reconozco que he fallado y te pido perdón por mis pecados. Sé que moriste en una cruz, pero resucitaste al tercer día. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador, y me comprometo a seguirte y conocerte
cada día más. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y podemos decir todo un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, porque Él sigue haciendo discípulos hoy y sigue derramando su bendición en las vidas, en las familias de cada persona.